buenas, para mí es un placer, un privilegio el poder estar aquí con ustedes en esta hora. Quiero compartir con ustedes este pequeño devocional encontrado en el libro de Marcos, el capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 14 en adelante. Marcos, el capítulo 9, de los versículos 14 en adelante. Jesús había ido a un monte, el monte conocido como el monte de la Transfiguración. Había tomado a Juan, Pedro y a Jacobo, tres de sus discípulos, que por lo general siempre lo acompañaban a él. Así es que al pie de la montaña le estaban esperando 9 de los discípulos. Habían pasado la noche ahí. Una gran multitud se había aparecido en la mañana o seguramente también estaban en la noche ahí con ellos. Así es que al pie de la montaña está sucediendo este evento interesante que quiero compartir en esta hora. Viene un padre con su hijo que está enfermo, catalogado como con un espíritu mudo. El padre viene ante los discípulos, le pide a los discípulos que lo puedan sanar a su hijo. Sin embargo, los discípulos trataron, sin embargo, no pudieron hacer nada. Hasta este momento, Jesús le había dado la autoridad a los discípulos que podían hacer grandes milagros. Pero los discípulos estaban en disputa entre ellos la noche anterior, porque ellos estaban pensando, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Claro, ellos habían visto irse a Pedro, Juan y Jacobo cerca de Jesús en un aposento alto en el monte. Y ellos se preguntaban, ¿por qué no nos llevó a nosotros? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Seré yo? ¿Seré tú? Y estaban en disputa, estaban en contienda esa noche. En la mañana, cuando viene este evento, el padre con su hijo, buscando que lo sanaran, ellos no pudieron hacer ese milagro. Así es que en el monte de la Transfiguración, el rostro de Jesús se ilumina, cambia y viene descendiendo de la montaña. En el versículo 14, vamos a leer del capítulo 9 de Marcos, lee de la siguiente manera. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. El versículo 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Así es que viene Jesús descendiendo de la montaña con un rostro de paz, de tranquilidad, pero su rostro iluminaba la gloria de Dios. Por otro lado estaba la multitud, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos en la multitud buscando cómo señalar a los discípulos de Dios, a los discípulos de Jesús. Sin embargo, una de las personas de la multitud dice, oh, mira, viene Jesús. Se acercan a Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué está sucediendo? En el versículo 17, respondió uno de la multitud, seguramente el padre de este joven, y le dice, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Versículo 18 dice, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Así es que el Padre viene a Jesús con la última esperanza de que Jesús pueda hacer un milagro en la vida de este joven. Sin embargo, se lo trae a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer ese milagro. Ahora Jesús toca lidiar con este asunto. Y el padre está preguntando y cuestionando y diciéndose, ¿será posible que esto pueda suceder? Cuando mi hijo, este espíritu mudo, lo agarra, lo sacude, lo tira por el suelo, le dice. Y hasta lo hiere, lo corta y en el suelo se revuelca, dice. Echa espumarajos. Versículo 19. Respondiéndole, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Sabe que el padre ya estaba cansado de lidiar con ellos. Había llevado a diferentes, seguramente doctores, hasta psicólogos, qué sé yo a quién se lo había llevado. Y la última opción que él había escuchado de que un hombre andaba por el área de Filipo, Cesarea de Filipo, y que venía de esa área. Y entonces él vino a ese encuentro porque él pensaba que este hombre podría hacer un milagro en la vida de su hijo. Este hombre había escuchado de Jesús, así es que trajo a su hijo. Cuando el espíritu ve a Jesús, el espíritu sacudió fuerte al muchacho, que hasta lo tiró al suelo y comenzó a echar espumarajos. Una situación interesante. Me imagino que la multitud estaba preguntando: ¿será posible que él pueda hacer algo? No, ¿será que él pueda lograr sacarle ese demonio, ese espíritu maligno, o sanar a ese joven? ¿Qué será posible? Yo no creo, los discípulos no pudieron hacerlo. ¿Será que este pueda hacerlo? Versículo 23. Y este es el punto más principal de este devocional. En el versículo 23 dice versículo 22, perdón. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Ahora viene el padre y le dice, pero Jesús le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdalos. ¿Qué es lo que le está diciendo este padre a Jesús? Jesús, yo he escuchado que tú has hecho milagros. Escuché que hiciste un milagro allá y transformaste el agua en vino. Fue bonita la experiencia. Escuché que sanaste a un ciego. Escuché que a un paralítico le diste la opción para caminar, dice. Pero si tú crees que puedes ayudarme en este momento, ¿sabes? Ya estoy cansado de llevar a mi hijo a todos lados, pero si tú crees que me puedes ayudar. Tus discípulos no pudieron hacerlo, pero si tú crees que me puedes ayudar, si tú crees que tienes el poder de hacer esto, si tú crees que puedes hacer grandes cosas en la vida de mi hijo, bueno, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta del Señor fue poderosa, hermanos. Mira la respuesta en el versículo 23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer. ¿Qué es lo que dice? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la pregunta de hoy es: ¿qué cosa es todo? Simplemente la definición de todo es todo. Jesús puede sanar todo, dice. Al que cree, todo le es posible. Hermanos queridos, yo no sé si estás pasando por problemas grandísimos en tu vida. Tu hogar está en destrucción. Tu vida está en destrucción. Estás pasando por grandes problemas económicos, deudas, que no puedes ni siquiera dormir. Ahora con la situación política, tal vez estás pensando: ¿seré deportado? ¿No seré deportado? Dios mío, ¿qué voy a hacer con mis hijos, con mis hijas? Yo no sé por lo que estás pasando en esta hora, pero te quiero decir algo que Jesús te dice en esta hora: si tú pudieras creer, al que cree, todo le es posible. Me gusta la respuesta de Jesús, pero mire aún más la respuesta de este hombre. En el versículo 24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¿sabes qué, Señor? Hasta el momento me ha costado creer en ti, pero yo necesito que me ayudes a creer. Mira lo que dice: creo, pero ayuda con mi incredulidad. Hermanos, muchas veces yo he estado en ese lugar. He de rodilla orado al Señor muchas veces: Señor, ayúdame en este aspecto de mi vida. Y siento que oro y oro y oro. Y muchas veces siento que como que no hay respuesta del Señor. Tal vez porque me falta ese poquito de credibilidad hacia Él. Tal vez en mi oración, en algún momento, en mi parte de mi vida, le estoy diciendo al Señor: Señor, si tú crees, puede ayudarme, ayúdame. Pero ahora yo estoy aprendiendo que el Señor me dice: ¿sabes qué? Si pudieras creer, al que cree, todo le es posible.
Y ahora ya mi actitud es, Señor, creo, pero ayúdame a creer en ti más. ¿Sabe? Conocí a uno de mis mejores amigos hace 9 meses. Este amigo trabaja en el mismo campo que yo trabajo y lo conocí en uno de los lugares donde yo llego a trabajar. Y miré el ánimo de este hombre, miré que a pesar de su edad de 56 años, miré cómo trabajaba energético, conectamos inmediatamente y en las 12 horas de trabajo el hombre riéndose conmigo, nos reíamos mucho, mire, un ánimo tremendo. Ya a los 4 o 5 meses de ser amigos, el hombre me contó su historia. Nos sentamos en una ocasión en el trabajo y me comenzó a contar la historia de él. Comenzó allá a la edad de 22, 23 años tal vez en su vida, en el lado de Texas, en una de las prisiones de Texas. Él era guardia de seguridad en una de las prisiones. Como guardia, él ganaba mucho dinero. Como policía, ¿no? Él ganaba mucho dinero y tenía beneficios de salud, beneficios de retiro. Tenía toda su vida ya lista. Pero era un tipo con un poco de machismo. Así es que él, ya casado con su esposa, comenzaron a tener problemas. Uno de los mayores grandes problemas que él tenía era que él tomaba mucho alcohol. Ahora, el tomar mucho alcohol para él fue incontrolable. Así que comenzó a fallar en el trabajo, comenzó a meterse en problemas. Después de eso, llegó al punto de perder su trabajo. Finalmente llegó a perder su matrimonio, llegó a caer en grande depresión. Para colmarle mayor la mala racha que traía, ya a la edad de 35, casi 40 años, le sale una posibilidad de tener cáncer en el estómago y le hicieron unas cirugías ahí, salió bien, pero conoce a una mujer a la edad de 42 años más o menos, una mujer diferente. Era una mujer cristiana. Así es que después de 1 año de casados, la esposa le dice a él: necesito que vengas conmigo a unas de las reuniones que vamos a tener. No va a ser en la iglesia, va a ser en la casa de la familia Tales. Él sabe que la familia eran cristianos, pero también eran amigos de él. Así es que dice, ok, está bien, voy a ir contigo. Así es que fueron, pero él estaba un poco predispuesto, él estaba prejuiciado, decía, yo sé lo que van a hacer, estos hermanos van a andar cantando, estos hermanos van a andar ahí, gloria a Dios, y ya sé, no me tienen que enseñar nada, yo ya lo sé todo. Él pensaba de esa manera. Así es que cuando llega, él siente algo diferente en la casa. Ahí los sofás están como en círculos, en la sala, algo diferente, algo tal vez un poco informal. Hay una guitarra, hay unos libros de música y comenzaron a cantar, después oraron, después cantaron, después con unos testimonios, después cantaron más, versículos de memoria, después cantaron más y entonces así la pasaron por casi 45 minutos. Ya a los últimos 15 minutos de la reunión comenzaron a hacer una cadena de oración. Así que se pusieron de rodillas, él, como dije, predispuesto, todo prejuiciado, se arrodilló. Dice, ¿a qué hora salgo de aquí? Dice. Bueno, arrodillándose, comienza la oración una por una. Él está poniendo atención a la oración. Él está oyendo con cuidado lo que está sucediendo. En una de esas viene el Espíritu Santo, lo agarró y lo tocó. Hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque todavía el ser humano es sensible a la voz del Espíritu Santo. Todavía el ser humano escucha al Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo lo agarró, lo tocó. Este hombre se dio cuenta que necesitaba de algo más. Necesitaba de un poder mayor. Era el poder de Dios. Así que el Espíritu Santo lo tocó.
una paz llegó en su vida y aquella batalla que tenía paró, se tranquilizó. Llegaron a la casa. La esposa notó algo diferente, pero no habló nada. Al siguiente día, él le dijo a la esposa, mira, yo no te prometo nada, le dice, pero de ahora en adelante voy a cambiar. Yo quedé muy impresionado con la reunión de ayer. Me impactó. Le dice la esposa, ¿sabes qué? Yo he estado orando por ti desde que te conocí. Desde que nos casamos, no he parado de doblar mis rodillas. Sí sufro cuando te vas y tomas y vienes bien mal conmigo, me maltratas, sufro todo eso. El hombre cayendo de rodillas hacia ella le dice, perdóname. Ayer me di cuenta que necesito de ayuda, pero no de ayuda de un ser humano, dice él. Yo necesito la ayuda de Dios. Soy débil, pero necesito su ayuda. Así es que ese hombre de rodilla en la sala pidiéndole perdón a su esposa fue algo increíble, hermanos. Que un hombre con ese calaño de machismo, de rodilla implorándole perdón a su esposa. Pasaron el tiempo, el hombre llegó a bautizarse por la gracia de Dios. Y ahí contándome la historia, hermano, mis piernas temblaban de emoción. Yo decía, hermano, qué poderoso es esto. ¿Puedo contarlo? Claro que sí, me dice. Ahora cada vez que hablamos, él constantemente me habla de Dios, hermano. En vez de ser yo hablándole yo soy cuidadoso muchas veces, pero en vez de ser yo hablándole de Dios, él constantemente, hermano, y usted sabe que en el trabajo Dios es poderoso, Dios puede hacer milagros. Sí, hermano, yo sé, hermano. Y mire, es uno de mis mejores amigos. Gloria a Dios doy a eso. ¿Y saben por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Hay luchas en tu vida en esta hora. Estás luchando tal vez con una enfermedad. Estás luchando con algo profundo en tu corazón que necesita ser cambiado. O estás luchando con tu hijo en la vida espiritual o en las muchas decisiones que él o ella tiene que tomar. Yo no sé cuál es tu lucha. Pero quiero cerrar en esta hora diciéndote, hermanos, que Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi oración en esta hora es, al que escuche esas palabras, que la actitud sea como la actitud del Padre, que diga, sí creo, Señor, pero ayúdame con mi incredulidad. En esta hora oro por aquellas personas que están en sus hogares, tal vez teniendo una inquietud en su corazón, tal vez con una intranquilidad, tal vez hasta este momento no han escuchado la respuesta que ellos necesitan de parte de Dios. Pero seguramente a través de este devocional hay una reafirmación que le está diciendo a cada uno de ellos, si pudieras creer, al que cree, todo le es posible. Y oro en esta hora de que tú, oh Señor, puedas darnos esa actitud como la de ese padre que dijo, sí creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Quiero creer más en ti, Señor. Ayúdame a creer más. Que en esta hora ese sea nuestro mayor deseo. Que en esta hora esa sea nuestra mayor actitud para enfrentar las dificultades de este mundo y pronto encontrarnos en el reino de los cielos. Señor, que en este momento haya un momento de paz y tranquilidad en cada persona. Y la tranquilidad y el confort de que tú has escuchado nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.